Hola adictas y adictos al audio. Vamos a comenzar a analizar un plugin que ya habíamos traído al canal, pero esta vez lo vamos a hacer de manera más profunda, no solo para que se entienda este plugin, sino para que se entienda todos los de este tipo, qué es lo que hacen, cómo funciona, cómo vamos a mejorar la dinámica, cómo vamos a suavizar nuestros sonidos, cómo vamos a hacer que todo funcione perfecto. Y vamos a hablar del DSEQ3, pero vuelvo y les digo, les va a servir para el YouTube, para el DAW, para cualquiera. ¿Por qué? Porque el análisis es ver cómo funciona y cómo puede ser de provechoso esto en nuestra música. Vamos al intro y empecemos. Antes de comenzar a hablar y a contarles las historias sobre estos plugins, lo que quiero hacer es invitarlos a que miren mis cursos abajito en la descripción. También agradecerle a los miembros del canal porque sin ellos, mírenlos acá, sin ellos, torcemos más la mano, aquí, bueno, ahí, bueno, no me tuerce la mano. Bueno, a mi mano derecha, aquí están los miembros del canal. Ellos me ayudan muchísimo y les quiero agradecer por ese apoyo. También si quieren que trabaje con ustedes, realice su mezcla o masterización, abajito en la descripción estamos siempre ready para trabajar de la manera más profesional y más bonita posible para que hagamos música hermosa. Ahora vamos a hablar de estos plugins. Sí, son súper interesantes, sí, nos cambian la forma de mezclar y sí nos van a ayudar un montón. Supongo que estás cansado de que tu música suene agresiva, de que quieres suavizar un sonido y no puedes, de que quieres hacer que tu voz suene más suave, coger una frecuencia, un deezer o lo que sea, pero no has encontrado la manera. Entonces sale esta herramienta que es un DSEQ. También existe el YouTube, que es como el más popular, el que más se usa, pero eso no quiere decir que no hayan herramientas alternativas que puedan generar un sonido bastante interesante. ¿Qué es lo que hace básicamente esto? Vamos a ponerlo en contexto. Cuando nosotros tenemos un ecualizador dinámico y queremos corregir una frecuencia, por ejemplo, la frecuencia es un do, ¿cierto? Entonces corregimos ese do y ponemos a corregir, pero resulta que ese bajo o ese piano o esa guitarra o esa voz se mueven diferentes notas, ¿sí? No solamente en ese do y ya, sino que se va moviendo en más notas, por lo tanto el espectro se va moviendo. Y yo quiero comprimir esas partes, pero no quiero comprimir el bloque completo, porque al comprimir el bloque completo, pues me cambia la naturalidad del sonido. Yo lo que quiero es que se pueda suavizar, pero que suene más suave. Es como la evolución de un compresor dinámico, de un ecualizador dinámico, perdón. ¿Por qué? Porque solamente el compresor comprime el bloque. Lo más evolucionado fue el multibanda, que por rangos de banda, después evolucionó a ecualizador dinámico y ahora evolucionó a esto, que es como un spectral equalizer. Básicamente es como si tuviéramos cientos de compresores, cientos así al mismo momento. Y eso es lo que hace el YouTube y eso es lo que hace el DSEQ3. ¿Por qué? Porque queremos suavizar los sonidos, los queremos hacer mucho más bonitos, más audibles, más disfrutables. Entonces ahí es cuando aparecen este tipo de herramientas que nos van a ayudar muchísimo a poder generar un sonido limpio, ¿sí? Y que podamos hacer que suene lo mejor posible. El único problema es que son herramientas que tienen muchas opciones y generalmente se nos pierden, se nos vuelve la cabeza un 8 porque no entendemos qué hace cada cosa. Entonces lo que yo voy a hacer es básicamente explicarte cómo funciona esto. Estamos aquí en el plugin y vamos a ver que tenemos diferentes secciones. La primera sección es la parte de aquí arriba, que es la de inicial. Tenemos la siguiente parte, que sería como la de mezclar. Aquí tenemos una pantallita donde tenemos como una especie de ecualizadores y aquí otra parte y aquí otra y aquí otra. Entonces serían en total una parte, dos partes, tres partes, cuatro partes, cinco partes, seis partes. Vamos a hablar de todas ellas. Entonces vamos a comenzar
por la primera, que es la más fácil. La primera parte es el AB, es decir, yo puedo intercalar las configuraciones. Por ejemplo, configuro el A y lo configuro de cierta manera y el B de otra manera y puedo comparar cuál me gusta más. Además de eso, tenemos la parte de deshacer o rehacer como cualquier programa. Eso es bastante útil para nosotros poder configurar, si digamos, uy, me gustó más la configuración anterior, entonces echo hacia atrás. Aquí tenemos la de los presets, por ejemplo Factory Presets, y aquí nos salen todos los presets. Que a veces los presets yo los utilizo mucho para poder comprender los plugins. Y aquí puedo navegar entre esos presets, miren. ¿Listo? Aquí el nombre, aquí la licencia y no más. Entonces vamos ahora a la siguiente parte, a la parte de abajo, que es como la más importante, que sería aquí. Aquí tenemos primero el remuestreo, si lo queremos por 4, por 1, la oscilación, y aquí la calidad en general, ¿no? Si lo queremos económico, 1.1 es lo que suena, es lo que sale, lo que entra es lo que sale. Pero nosotros podemos dejarlo en ultra, por ejemplo, y lo que hace es hacer un remuestreo de la calidad y subirlo muchísimo más, ¿no? Entonces, aquí nos dice en la izquierda a cómo lo vamos a escuchar, que sería normal, y a la derecha cómo lo vamos a exportar. Entonces, por ejemplo, Ultra 3. Entonces ahí le vamos a poner la máxima calidad al exportarlo. Ahora tenemos los modos, que sería Left, Right o Mid Side. Esto sería en general, pero también podemos tener en cuenta que este plugin yo lo puedo utilizar cada banda, muy similar al FabFilter, en una configuración diferente, en un Mid-Side, LIR, todo. Aquí tenemos los analizadores, que es lo que queremos analizar. Aquí lo que podemos hacer es, por ejemplo, hacerle un bypass. Si queremos frizar la frecuencia. Ahorita lo vamos a ver ya en la práctica. Y aquí tenemos ya, ahorita vamos a probar una por una. Pero lo que vamos a hacer es, aquí tenemos la caída, la pendiente, la podemos hacer automática, la sensibilidad, todo. Pero hablando, se complica esta situación porque se va a hacer el video largo y tedioso. Entonces dije, no, vamos a ponerlo en práctica y lo vamos a disfrutar. Entonces, vamos a darle play. Vamos a seleccionar un loop que tenemos acá y le vamos a poner play. ¿Listo? Entonces esa es la voz que tenemos. ¿Cómo vamos a hacer que el plugin funcione? Lo primero que tenemos es esta parte que se llama threshold, que es el threshold en general de toda la esta. Tenemos que él lo analice automáticamente, ¿sí? Y él lo va cogiendo automático. O tenemos para que él lo calcule dependiendo a lo que va entrando. Miren. Entonces, dependiendo de lo que va entrando, él lo va calculando. Yo le recomiendo automático. ¿Se ven? Aquí ya se empieza a ver movimiento, o simplemente manual, pero ustedes mismos van a cuadrar ese nivel. Miren. Este funciona igual al threshold de cualquier compresor. Lo que hace básicamente es decir desde qué frecuencias, desde qué ganancia más bien va a empezar a afectar la señal. Entonces, a medida que tenga más o menos, más bien menos threshold o baje más el threshold, mayor compresión va a haber, igualito a un compresor normal. O sea, no tenemos ningún problema. Es lo que se conoce como umbral. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar lo que es el slow. Que aquí es el nivel con el que va a afectar. Miren, entre más bajo va a afectar las frecuencias más bajas. Miren, fíjense. Y entre más alto va a afectar las frecuencias más altas. ¿Se dan cuenta? Ese es el slope. También lo podemos poner automático. O lo podemos poner que él encuentre dependiendo de la entrada. Pero claro, que él lo coja dependiendo de la entrada es muy difícil porque ya se van dando cuenta que el sonido va cambiando. Entonces lo mismo, lo recomiendo analógico, automático, perdón. O simplemente si lo vamos a utilizar manual, pues ya sabemos que negativos cogemos las frecuencias bajas, miren. ¿Lo ven?
Y positivo, cogemos las frecuencias altas. Miren. Perfecto. Ahora tenemos la sensibilidad. Aquí es que tan sensible va a ser. Entre menos, miren, pues es más suave. O sea, selecciona menos frecuencias, porque como les había dicho, es como si tuviéramos muchos compresores, muchos, no uno, dos, muchísimos en todo el espectro. Entonces todos esos compresores vamos a decir qué tantos quiero. Entonces en la selectividad, entre menos, pues tenemos menos compresores, y entre más, pues tenemos más compresores. A priori lo que va a hacer es que el sonido se comprima más o se comprima menos, que sea más notorio, sea más limpio, ¿se entiende? Eso es lo que va a hacer. Channel leak es la diferencia entre izquierda y derecha, el ataque y el release en general. Pues una voz lo queremos más rápido, ¿no? Y más una voz rapeada, ¿no? No quiere decir que sea una sola voz, sino que está rapeando. Pues las trascientes son mucho más rápidos, entonces necesitamos un ataque más rápido. Ven que ya funciona, y el release lo podemos dejar un poco más corto. Eso funciona exactamente igual a un compresor normal, miren. Y el ratio, ustedes dirán, bueno, ¿el ratio qué? ¿Se lo robaron? ¿Se lo llevaron de paseo? ¿El ratio qué? ¿Con quién se fue? ¿A hacer qué? Pues básicamente el ratio aparece aquí abajito, pero tiene otro nombre, que es R stretch, que básicamente es el ratio, la relación que tenemos, miren, igual. Entonces es exactamente igual. Aquí sería un 10-1, un 7-1, un 5-1, 4-1. Exactamente igual, miren. Y eso sería como la parte de la izquierda. Ahora vamos a mirar lo que funciona cada filtro. Por ejemplo, cogemos este filtro. Vamos a intentar... Vamos a hacerlo entre todos nosotros. Intentar bajarle al siseo, porque como nos damos cuenta está bastante exagerado. Entonces vamos a tratar de hacerlo más suave. Entonces buscamos una frecuencia. Miren que tenemos varias y estos son filtros. ¿Cómo lo activo? Le doy doble clic. Al darle doble clic se activa el filtro y lo puedo mover como quiera. ¿Qué tipos de filtro tenemos? Hay dos opciones. Una, venir aquí donde dice tipo de filtro. Miren, aquí tenemos los tipos de filtro, o dándole clic derecho y me aparece todas las funciones del canal, el tipo de filtro y el tipo de canal del filtro. Es decir, si lo queremos estéreo, left, mid o right side. ¿Listo? Le podemos solear, lo podemos resetear, invertir la ganancia y sacar. Entonces vamos a cambiarle el tipo de filtro y lo que vamos a generar es un high shelf, pero tenemos dos, A y D. El A es básicamente como automático, miren. Si nos damos cuenta, este tiene una ponderación y el D tiene otra. Es diferente. Por ejemplo, aquí high shelf D. Si en donde dice slope, miren el slope, y miren cuando yo cambio aquí se desactiva el slope. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que aquí el slope o la caída, ¿sí?, está automática y aquí es manual. Entonces vamos otra vez a high shelf y aquí le podemos cuadrar la caída, miren, más agresiva o más suave. Obviamente estoy haciendo una compresión súper agresiva, pero es lo que hay, o sea, simplemente estamos probando, ¿no? Entonces, ya entendiendo esto, podemos cambiar el tipo de filtro. ¿Cuáles tenemos? Tenemos low cut, tenemos ¿dónde está el otro? High cut, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? A diferencia de un filtro normal, que sería como cualquiera que nosotros trabajamos, normalmente en este tipo de filtros, ¿qué es lo que hacemos? Entre más le subimos,
más suena, más resuena. Aquí no, aquí estamos diciendo qué tanta compresión queremos en esas frecuencias. Entonces, si yo cambio aquí, por ejemplo, al tipo de filtro y le pongo low cut y le subo así, miren que yo estoy diciendo a qué frecuencias quiero afectar. Es decir, estas no las va a afectar y estas sí las va a afectar. ¿Listo? Entonces, ahora, por ejemplo, yo voy a poner high shelf, que era lo que queríamos mirar. Y entre más yo le suba, miren que ya le subí bastante. Estoy cortando más. A medida que le voy bajando, voy comprimiendo menos. Ahora nos damos cuenta que tenemos muy agresivo el threshold. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos ponerlo automático. No, ya se fue demasiado. Entonces, mejor cuadrarlo nosotros mismos. Y bajémosle un poco a la compresión. Y la selectividad, hacerla menor para que sea más suave, más suave. Entonces nos damos cuenta que ya pudimos controlar las heces fácilmente, miren. Es como un deezer, pero más limpio. Obviamente lo estoy haciendo súper exagerado. Yo siempre digo esto, pero la gente molesta. Pero yo siempre trato de hacer los ejemplos súper exagerados para que sean más evidentes y después no me digan, es que no escucho nada, me estás estafando. No, exagerado para que se sienta. Obviamente la idea es que ustedes hagan sus presets, sus trabajos solitos en la casa y miren cuál les gusta más, ¿no? Entonces, aquí podemos controlar los brillos, pero si nosotros nos damos cuenta, esto también tiene un golpe que suena puc, puc, puc. Vamos a buscarlo. ¿Cómo lo buscamos? Tenemos esta cuestión de los audifonitos. Al poner los audifonitos, solo me va a sonar eso. ¿Sí? A donde lo voy moviendo. Entonces ahí, por ejemplo, ahí ya me suena. ¿Se lo sienten? ¡Pum! Entonces a eso es a lo que le voy a bajar. Entonces activamos este y vamos a mirar la sensibilidad. Entonces aquí, por ejemplo, podemos exagerar más esto. ¿Cómo lo vamos a exagerar? Cambiándole el slope. Entonces volvemos a ponerlo en peak, pero en peak D. Y vamos a hacer un slow más agresivo. Miren cómo va bajando ese pum. ¿Dónde es? Ahí no es. Ahí. Pero el slow está demasiado alto, entonces mandémoslo más para el 3, que es como donde nos recomiendan en el manual para que sea equilibrado. Efectivamente, ahí lo tenemos, pero ya me di cuenta que lo podemos cambiar ¿a qué? A un low shelf. ¿Sí ven? Como baja cuando suena el puk. Ay, perfecto, ahí se va perdiendo. Suavizamos el sonido y controlamos las heces. Si quiere le subimos un poquito más aquí. Apagamos. Tenemos muchas heces y mucho puk. Ahora, al encenderlo ya no. ¿Listo? Entonces podemos suavizar nuestro sonido fácilmente con este plugin. Ahora, podemos hacerlo con sidechain. Obviamente tendríamos que habilitar el sidechain y utilizarlo con otra. Podemos frizar el espectro. Miren. Pero lo importante de este plugin no solo cómo saber utilizarlo, o más bien no solo conocer cada parámetro, sino también es como saber utilizarlo en las situaciones. Este plugin lo que busca es suavizar, ¿sí? Entonces, lo puedo hacer como lo estaba haciendo ahorita, que es como de deezer, para coger el deezer, disminuir las heces, o lo puedo utilizar para bajarle a ese popeo, a ese
que está haciendo, como lo hice ahorita. Pero también lo puedo utilizar para suavizar el sonido, que es como lo ideal, porque lo demás para un trabajo no es que me funcione mucho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a apagar estas, que fueron las que utilizamos, y vamos a utilizar otras frecuencias. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el threshold. Y vamos a comprimir un poco más. Entonces vamos a dejarlo en 4, que a mí siempre me gusta dejar un poquito menos de ataque y más release. Si lo ponemos en soft, miren, por ejemplo aquí, miren, se come todo. Y si lo ponemos en lo máximo, que es sharp, comprime menos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces hacia arriba el ataque es menos agresivo y hacia abajo es más agresivo. Act the fool and hit the floor until the DJ and the spot spinning the last song. Act the fool and hit the floor until the DJ and the spot spinning the last song. Act the fool and hit the floor until the DJ and the spot spinning the last song. Act the fool and hit the floor until the DJ and the spot spinning the last. Ven cómo la voz se va suavizando automáticamente. Yo no he hecho gran cosa, simplemente cuadré el threshold, cambié la selectividad y ya suena mucho mejor. Act the fool and hit the floor until the DJ and the spot spinning the last song. Act the fool and hit the floor until the DJ and the spot spinning the last song. Act the fool and hit the floor. Esta herramienta nos sirve para equilibrar el nivel de entrada con el de salida. O sea, no se siente la diferencia entre uno y el otro porque aquí nos equilibra la entrada y la salida automáticamente. Act the fool and hit the floor until the DJ and the spot spinning the last song. Act the fool and hit the floor until the DJ and the spot spinning the last song. Ahora, si yo quiero enfatizarme en una frecuencia directa, entonces ahí sí ya enciendo eso. Por ejemplo, lo que hablamos del diésel. Entonces tenemos que cuadrar el main gain que estaría aquí y lo vamos a equilibrar para que suene lo mejor posible. Entonces, básicamente, este plugin lo que está haciendo es como suavizar la señal, hacerla más tranquila, más limpia, para que cuando la metamos a otros procesos no suene muy cortante, no suene muy pesada, no suene muy... Sí, en fin, hay diferentes opciones, pero lo ideal es trabajar con esto así de esta manera, porque generamos como un sonido más limpio, más bonito, más interesante, diría yo. Entonces, este plugin lo traje para que ustedes entiendan lo que hace el Sutuf, lo que hace el Dove y con este. Entonces, si este video les gusta, les interesa, vamos a hacer comparaciones entre los otros, cómo suaviza más la señal, si es más agresivo, si es más fuerte, en fin, como quieran. Espero les haya gustado el video. Si es así, like, comentar, suscribirse y todas esas cosas para ser parte de este proyecto. Que tengan un súper sonido en sus días y nos vemos aquí en Real Hits en más videos como este. Adiós.